I want to talk about how to finish counseling. Lo que quiero hablar es acerca de cómo finalizar la sesión. Now, if it's just a friend or a church member and you have a conversation, Nuevamente, si es un amigo o un miembro de la iglesia y solamente has tenido una conversación, then this probably is not applicable. quizás esto no sea muy aplicable. But if it's someone who sought you out to be their counselor, Pero si fue alguien que te buscó específicamente para que fuera su consejero and you had that first session, y tú has tenido esa primera sesión and you've had maybe one or two more, or maybe a lot more, y quizás has tenido 2 o 3 sesiones más o muchísimas más, how do you know when to stop counseling? ¿cómo sabes cuándo parar la consejería? And what do you do the last time you meet? ¿Y qué es lo que tú haces la última vez que te reúnes? That's what I want to talk about for a few minutes. Y de esto es lo que quiero hablar por unos minutos. The final session, La sesión final. and then if we have any questions, we can do Y that. luego, si tenemos preguntas, podemos hacerlo. There's no exact science about when to stop, No hay una ciencia exacta que nos indique cuándo terminar, but these are some things that I'm thinking about when I'm thinking about should we be finished. pero estas son algunas cosas que yo he pensado cuando pienso acerca de cuándo debemos terminar. Now, it's much easier in my culture Es muchísimo más fácil en mi cultura, if you're a professional counselor si eres un consejero profesional and people are paying for the y service, las personas están pagando por tu servicio, because when they feel that they're good enough, porque cuando ellos sienten que ellos ya han superado el asunto lo suficiente, they want to stop ellos van a querer parar because they're paying. porque están pagando. But if it's a ministry of the church, Pero si es un ministerio de la iglesia, if there's no money changing hands, no hay dinero cambiando de manos. how do you think about when to stop? Well, number one, ¿Qué piensas acerca de cuándo parar? Bueno, número 1, when the person counseled cuando la persona que está siendo aconsejada believes that they understand their problem better cree que ha entendido su problema mejor and feels that they've grown y cree que ha crecido and they're ready to continue on without counseling. y cree que está preparada para continuar sin más consejería. Every 2 or 3 sessions, Cada 2 o 3 sesiones, I directly ask the person, yo de manera directa le pregunto a las personas, how are you feeling? ¿cómo te estás sintiendo? You feel like you're wanting a lot more counseling, or do you feel like you're kind of ready to explore being done? ¿Cree que vas a necesitar tener más consejería o cree que ya estás listo para intentar algo? I want to know what they want. Yo voy a querer saber lo que ellos quieren. I don't want them to continue counseling No voy a querer que ellos sigan en consejería because they think it'll hurt my feelings if they say they want to be done. porque piensan que van a herir mis sentimientos si me dicen que no quieren seguir. I normally say in the first session, Normalmente en la primera sesión les digo, at some point we will quit counseling. en algún punto vamos a dejar de aconsejar. Whenever you're starting to think about that, En el momento en el que empieces a pensar un poco acerca de eso, let's make sure to talk about it. asegúrate de hacérmelo saber. It won't hurt my feelings No me va a herir because I know that if we start counseling, porque sé que si comenzamos la consejería, at some point we'll stop en algún punto vamos a parar because no one wants to do counseling forever. porque nadie quiere hacer consejería para siempre. I'm trying to normalize the conversation about stopping. Lo que estoy tratando de hacer ahí es normalizar la conversación acerca de cuándo parar. Number 2, another person or group's care seems effective. La atención de otra persona o grupo resulta eficaz. And so maybe they join a group in the church, Quizás ellos se han unido a algún grupo de la iglesia or they find a mentor in the church, o han encontrado un mentor dentro de la iglesia. or as someone mentioned earlier, maybe we refer to a psychologist. O quizás, como alguien mencionó, ellos han sido referidos o remitidos a un psicólogo o psiquiatra. I'm going to feel much better about stopping counseling Me voy a sentir muchísimo mejor al
parar la consejería, if I know that they're connected to support, that is also helpful. si sé que ellos van a seguir conectados a un soporte que va a ser de ayuda para ellos. And sometimes this can just be a healthy group of friends in the church. Muchas veces esto es suficiente con un grupo bueno de amigos en la iglesia. But it's going to be harder to stop counseling if they have very little support. Pero va a ser difícil parar la consejería si tienen un pequeño grupo de apoyo. Hopefully this isn't the case, but we have to be honest. Tenemos que ser honestos, pero este puede ser un caso. Sometimes we get into the counseling, Muchas veces llegamos a la consejería it just doesn't seem to be working. y sencillamente parece que no está funcionando. When I was in seminary, Cuando yo estaba en el seminario, I was an intern in a counseling center. yo estaba de interno en un seminario de consejería. And I probably counseled this woman for 3 months. Y probablemente había estado aconsejando a esta mujer por 3 meses And we have not seen any improvement. y no habíamos visto ninguna mejoría. I could tell that she was getting frustrated, Yo me daba cuenta que ella se estaba frustrando, not at me, no de mí, but that she was doing counseling and counseling and counseling pero se estaba frustrando de que ella había estado en consejería y en consejería y en consejería and not seeing improvement. y no veía ningún tipo de mejoría. I was getting frustrated Yo también me estaba frustrando because we were meeting over and over porque nos estábamos reuniendo una y otra vez and nothing good was y happening. nada bueno estaba sucediendo. So I talked to my professor about it, Entonces yo fui y hablé con mi profesor sobre ello and he advised that I refer her to a different counselor, y lo que me aconsejó fue que la remitiera a un consejero diferente, a professor of the un seminary. profesor del seminario. They did 2 months worth of counseling, Ellos hicieron 2 meses de consejería and she had major breakthrough. y She grew very much in 2 ella months. creció muchísimo más en esos 2 meses. But that professor doesn't do long-term counseling. Pero ese profesor no hace consejería por intervalos largos de tiempo. But she believed that she had grown so much in 2 months Pero ella pensó o creyó que en 2 meses había crecido lo suficiente that she wanted to come back and do counseling with me to continue. y que ella creyó conveniente regresar a mí a consejería para continuar. And because she had new insight, Porque ahora tenía nuevas experiencias o pensamientos en su mente. we were able to do really good counseling. Y ahí sí pudimos hacer buena consejería. We have to be humble enough Así que tenemos que ser lo suficientemente humildes to admit when it's just not working para admitir cuando sencillamente no está funcionando. and not just keep going Y no solamente seguir frustrated. frustrados. It might not be working for several different Y reasons. puede que no funcione por muchísimas razones. Maybe they have an issue that is so complex Quizás el asunto del que se está lidiando es tan complejo that we need someone who has more expertise. que necesitan a alguien que sea muchísimo más experto. Maybe the counselor is working harder than the person being counseled. También otra posibilidad es que el consejero esté trabajando más duro que la persona que está aconsejando. They want you to fix their problem, Ellos quieren que tú les arregles el problema, but they don't want to work on it. pero ellos no quieren trabajar en el problema. They're not going to experience success in counseling until they're willing to do it. No van a experimentar estas personas el éxito en la consejería hasta que no estén dispuestas a trabajar con ello. But every counselor I know Pero cada consejero que conozco has had people that they've counseled ha tenido personas que ellos han aconsejado that for some reason que just por hasn't alguna gone well. razón no funciona And we need to be honest y about it. necesitamos ser honestos. I just said this one, but sometimes we notice Ya lo dije antes, pero muchas veces notamos that we are working really hard que nosotros estamos trabajando duro and the other person is not. y la otra persona no lo está. They want to share, Ellos quieren compartir, they want to hang out, quieren reunirse,
but they don't want to do the work that is going to be needed. pero no quieren hacer el trabajo que se necesita. If you give them work to do between sessions, Si les das trabajo que hacer durante las sesiones, they sometimes don't do it. muchas veces no lo van a hacer. When you give them good advice, Tenemos que darles buenos consejos. of course, after good listening, Por supuesto, eso es después de haber escuchado muy bien, but you give them advice pero les das consejos and you check in after a few weeks y luego de unas semanas vas a estar revisando. and they say, no, I haven't done anything Y luego ellos te van a decir, no, no he hecho absolutamente nada. and I haven't really been thinking about it. Y realmente ni siquiera estaba pensando sobre eso. I don't want to continue to counsel long term Yo no voy a querer continuar en consejería a largo plazo someone who's just treating it like a hangout. a alguien que solamente ve la consejería como un pasatiempo o una reunión de un ratico y ya. And I'm working harder than they are. Y yo estoy trabajando en ese sentido más de lo que ellos están haciéndolo. Now, I'm not just going to tell them I'm done. Ahora, no solamente les estoy diciendo que ya hemos terminado, I'm going to bring up what I'm sensing, what I'm feeling, les voy a también a exponer lo que yo estoy viendo, lo que me parece que está pasando. and ask them if this is something that they're willing to work hard at Y les voy a preguntar si esto es algo que ellos desean que trabajemos. and start the conversation. Y comenzamos la conversación. And sometimes people need more help than we are able to offer. Muchas veces las personas necesitan más ayuda de la que nosotros somos capaces de brindar. We have to know what resources are around Así us. que tenemos que conocer los recursos que tenemos alrededor nuestro y a nuestro alcance. In some communities, En algunas comunidades there are phenomenal psychologists or psychiatrists. Hay psicólogos y psiquiatras fenomenales. There are like church ministries that are more developed than you are. Hay iglesias que tienen ministerios mucho más desarrollados que quizás el que tú tengas. It is not loving to someone No es amar a alguien to keep them with me al mantenerlos contigo just because I want to practice solo porque tú quieres practicar and I need experience y necesitas experiencia. when someone else could serve them better. Cuando alguien más está disponible y les puede servir mejor. However, Sin embargo, in some communities, there are not many resources, en algunas comunidades no hay muchos recursos and we have to do the best we can. y debemos hacer lo mejor que podemos. But these are all reasons that we might begin to think Pero estas son algunas razones que podemos empezar a pensar that the counseling relationship should come to an end. en las que una relación de consejería puede estar necesitando ya finalizar. Any questions about how to know when it's time to be done? Algunas preguntas quizás sobre cuándo debemos ya dar por finalizada una consejería. Microphone? Hermano, la pregunta es, ¿cómo detectar en medio de la consejería que ya esa persona necesita es un tratamiento psicológico, psiquiátrico o medicina? ¿En qué punto? Y también, ¿cómo decírselo sin que se sienta mal? It's a very good question. Buena pregunta. I don't want, let me ask you a question. Every time somebody is struggling, Cada vez que alguien está pasando por luchas,
I don't want to immediately say you should probably take medicine. Probablemente no voy a querer de una vez decirles, debes tomar medicinas. But I do acknowledge Pero sí sé that we are physical beings. que somos seres humanos físicos, somos seres físicos. And the fall in Genesis La 3 caída en Génesis 3 affects our bodies too. ha afectado también nuestros cuerpos. And so if someone is feeling depressed De modo que si alguien se está sintiendo con depresión or anxious o ansiedad or other things that could be physical, u otras cosas que puedan ser físicas, I don't make a big deal out of it. no hago un asunto mucho mayor de eso, But I do recommend that they go see a medical doctor pero sí les voy a recomendar que vayan y vean un doctor, because I've known counselors porque he conocido consejeros who worked with someone on depression que trabajan con alguien que está bajo depresión for like a year, más o menos durante un año, and it was hard work. y ha sido muchísimo trabajo. And then that person had a regularly scheduled doctor's appointment, Y luego esa persona tiene un doctor, una cita con un doctor regularmente. and the doctor discovered that they had I don't know if translate like a gland issue. Like the doctor discovered a medical problem. O sea, el doctor descubre que hay un problema glandular o lo que sea. And the counselor said, Y el consejero entonces le dice, I wish that would have happened a year ago. yo hubiera deseado que eso sucediera hace un año. So I don't say you have to go to your doctor, you need medicine. Entonces yo no les voy a decir, tú necesitas ir al doctor y tomar medicinas. But I might say something like, Pero yo sí pudiera decir algo como, whenever I'm counseling someone who has your struggles, cuando yo estoy aconsejando a alguien con luchas similares a esta, I encourage you to go in and meet with a medical doctor. les animo a que de pronto parten una cita con el doctor. As we do counseling, Cuando hacemos consejería, let's make sure that your problems aren't primarily physical. asegúrate de que los problemas no sean primeramente físicos. Would you schedule that appointment? Entonces, ¿podrías apartar esta cita? Le pregunto. And so, yeah, I think that's the best I can do. Creo que eso es lo mejor que pudieras hacer. Anything else on when it might be time to stop? ¿Algo más sobre cuándo debe ser el tiempo de parar? Okay, let's keep going. Entonces sigamos. When we know it's time to stop, Cuando ya sabemos que es tiempo de parar and the counselor knows it's time to stop, y el consejero sabe que es tiempo de parar and the other person knows it's time to stop, y la otra persona también sabe que es tiempo de parar, I think it is very beneficial to have one more meeting. creo que es muy beneficioso tener una reunión más. And I only have 2 goals in that Y meeting. en esa reunión solamente me voy a trazar 2 objetivos. I want to review what God has done through the counseling, Quiero repasar lo que hemos hablado durante la consejería and I want to celebrate y quiero también celebrar what God has done. lo que Dios ha realizado. You may have been meeting with this person for 3 or 4 meetings, Puede que te hayas reunido con estas personas por 3 o 4 reuniones or for a year or more. o por un año más. And it's worth looking back Y vale la pena mirar hacia atrás and celebrating and reviewing how they've grown. y revisar y celebrar por las cosas que han pasado. The next thing is to make a plan for the future. Lo siguiente es hacer un plan para el futuro. Some people have never been as healthy before counseling as they were during counseling. Muchas personas no han sido tan saludables antes de la consejería como lo fueron durante la consejería. And so then to start talking about stopping counseling Entonces, al empezar a hablar de parar la consejería, can be very scary. puede asustarlos un poco. But to tell them we're going to meet and we're going to make a plan for how you can continue to live healthily Pero decirles que vamos a tener una cita para tratar de planear cómo que tú sigas con una vida saludable can give them confidence. puede darles confianza.
So, what ministries of the church are you going to be intentional to be a part of? Entonces, ¿qué ministerios de la iglesia, por ejemplo, debe ser intencional en hacer parte de ellos? What spiritual disciplines have you added to your life that you're going to continue? ¿Qué disciplinas espirituales has añadido a tu vida que debes continuar? What support systems have we built through counseling, like relational support? ¿Qué sistemas de soporte relacionales hemos construido que debes seguir? That you're going to invest in. Que debes invertir tu tiempo en ellos. You want them to have hope ¿Quieres que ellos salgan con esperanza that the growth they've made in counseling de que el crecimiento que experimentaron en la consejería doesn't have to stop when counseling ends? no va a finalizar también cuando la consejería finalice? Why do I think a last session is important? ¿Por qué pienso que una última sesión es importante? If you just had a counseling session Si tú has tenido una sesión de consejería and the person you're counseling sends you a text message y la persona que estás aconsejando te envía un mensaje de texto and says something like, "Thanks so much. I think we're good." muchas gracias, yo creo que estamos bien ya. I can't make them meet again, Yo no puedo hacerlos que reunirnos nuevamente, but why would I encourage them to? pero lo que sí les voy a animar a hacer, There's several reasons. hay muchísimas razones. In the future, it is possible that they're going to have struggles again. En el futuro es probable que estas personas vuelvan a experimentar luchas. If they feel like they just quit in an unhealthy way, Si ellos sienten que simplemente renunciaron de una manera no saludable, they're going to really struggle to reach back out. ellos realmente van a batallar para nuevamente reengancharse. That's one reason. Esa es una razón. Also, if it ends with a celebration, Ahora, si termina con una celebración, not because everything is perfect, no porque todo sea perfecto, but because we do celebrate the progress they made, sino porque realmente celebramos y valoramos el progreso que ellos hicieron, then what happens if we see each other in church lo que sucede cuando nos vemos los unos a los otros en la iglesia or the grocery store o en la tienda or in the street? o en las calles, We can say hey to each other and we can talk. es que podemos decirnos hola los unos a los otros y podemos parar y hablar. But if we met for counseling for 3 or 4 months Pero si nos reunimos para consejería por 3 o 4 meses and then the person just quits and quits showing up, y luego la persona simplemente paró de reunirse y no apareció más, then if we see each other around town, pero entonces si nos vemos con esa persona en la calle, en la ciudad, it's going to be weird. va a ser un encuentro raro, They're going to try to avoid me van a tratar de evitarnos and they're never going to reach back out for help. y nunca van a tratar de buscarnos nuevamente por ayuda. And so it's very important to have a good first session, Entonces es muy importante tener una muy buena primera sesión. and it's also very important to have a good, healthy ending. También es muy importante tener un final saludable. Any thoughts about how to end or what you do in the last session? Pensamientos o comentarios acerca de esto que hemos hablado. Cómo finalizar una sesión. One more thing. Una cosa más. Never tell someone it's the last session during the session. Nunca le digas a alguien que esa es la última sesión durante la sesión. Always have one more. Siempre tengo una más. Or call or text them a few days before the session and tell them it's going to be the last one. O más bien testearles o decirles que esa va a ser la última reunión antes de. Because you've developed a meaningful relationship. Porque tú has desarrollado con esta persona esta relación significativa. And if you have 10 minutes in the counseling session left, Si te quedan 10 minutos en la sesión and you say, oh, by the way, this is the last one, y le dices, por cierto, esta es la última sesión que vamos a tener, that can cause shock and panic. puede causar un choque tremendo en esta persona y le puede causar pánico. And it's just not very kind. No es muy amable tampoco.
And when they're done, they're not going to have a good memory of the De counseling. modo que cuando terminen la sesión no van a tener un buen recuerdo de esa consejería. And if they find themselves struggling in the future, they'll probably say, I'm not doing that again. Y si vuelven a tener luchas, entonces no van a querer volver con esa persona en el futuro. So let it be a conversation before the last session, and you decide together that this next one will be the Entonces last one. asegúrate de que tengan una conversación antes de la última sesión donde puedan ya acordar juntos que la siguiente va a ser la última sesión. Now, to be clear, Ahora, para ser más exactos y claros, I'm talking about a counseling relationship. estoy hablando de una relación de consejería. I'm not saying a church member reached out to a pastor for a meeting. No estoy hablando de un miembro de la iglesia que llega donde el pastor para reunirse con él. I mean when you've been counseling someone for a while. Sino me estoy refiriendo cuando te estás reuniendo con alguien regularmente para aconsejarle. Any thoughts, questions about the ending of counseling? Nuevamente comentarios o preguntas sobre esta manera de finalizar. That's all the information I have. Esa es toda la información que yo tenía. So also questions about anything. Así que preguntas sobre todo. All right. Let me say a few things. Déjenme decir algunas cosas. I would like to thank a few people, and I hope that you would join me in saying thank you. Quiero agradecerles a algunas personas y espero que ustedes se unan a mí y digan gracias. How about to Augusto in the back for Augusto allá atrás, the por microphones todo lo de los micrófonos and y el the sonido, projection? las diapositivas. Y gracias a hermano Juan. Gracias, Omar. And thank you all for participating, Y gracias a todos por participar, for questions, por las preguntas, for being courageous to practice. por animarse a practicar. Thank you for wanting to love people and serve them Gracias por querer amar a las personas y servirles de esta manera and point them to Jesus. y apuntarlos al Señor Jesús. All right? ¿Ok?